Muy buenos días a todos. Un gusto de nuevo tenerlos aquí con nosotros este sábado por la mañana con un programa más sobre la clarificación de términos que nos trae la Fundación Todo es Potencia. Y el tema de hoy es ¿qué es el pecado? Para comenzar, vamos a hacer lo que ya es costumbre o una forma de hacer esta unificación de pensamientos, uniendo nuestras mentes, pidiendo la guía de lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Tú le puedes llamar energía, tú le puedes llamar fuente, tú le puedes llamar conciencia, tú le puedes llamar todo aquello con lo que tú te identifiques que esté en ese campo de todas las posibilidades para que podamos entrar en una armonía de pensamientos y poder ser guiados a través de la interpretación del tema, como es qué es el pecado. Le doy la bienvenida a mis panelistas, a la licenciada Hilda Hernández. Un gusto, licenciada, tenerla con nosotros. De igual forma, a la doctora Liz Morales. El tema de hoy, como les decía, es ¿qué es el pecado? Dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. También nos dice aquí en el texto de esta lección que se encuentra en la página 454 del libro de ejercicios de un curso de milagros, nos dice en el inciso 3 y el numeral 3, el pecado prueba que el Hijo de Dios es malvado, que la intemporalidad tiene que tener un final y que la vida eterna sucumbirá ante la muerte. Si vemos en la similitud que existe tanto en el texto bíblico como en el texto que nos da el curso de milagros en relación a la interpretación original de lo que se hace sobre lo que es el pecado, pues caramba, es algo muy fuerte para poder cargar, ¿sí? Algunos términos que se usan, bueno, esta es la cruz que me toca cargar. Otro de los términos que se utilizan sobre lo que es el pecado es que es algo que va más allá y va acompañado de una condenación, ¿sí? O sea, estamos condenados a morir por causa del pecado. Pero hoy lo que vamos a hacer es vamos a desnudar la palabra pecado y vamos a poner este concepto donde siempre tuvo que haber estado y donde debe de estar en nuestras mentes, recordando que el curso de milagro nos ayuda primero a deshacer lo que se ha hecho a través de la experiencia que se ha tenido desde lo que es vivir en este mundo, creer de que este es el mundo y que yo soy un cuerpo y que todos los que están dentro de este mundo están condenados a la misma condenación que yo tengo, que es la muerte. O sea, tengo un tiempo de caducación. Aquí, desde lo que nos enseña ya el curso, nos vamos a empezar a dar cuenta de que hay muchas incoherencias. Entonces vamos a llevar esto a la coherencia y por eso le doy la bienvenida a la licenciada, a la doctora Liz Morales, para que hablemos un poco de lo que es el pecado y cómo lo mira un curso de milagros desde este punto. Te lo voy a poner de inicio. El curso de milagros dice que el pecado no existe. Vamos a ver, doctora. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Y bueno, no se preocupen, yo soy Liz, Lizeth, con mucho cariño. El título, pues sí, nos da nos ayuda porque es parte de lo que vamos aprendiendo, pero yo sigo siendo Liz. Tranquila con eso. Bien, pues vamos a comenzar en el tema. Miren, el curso, desde que yo estoy estudiando este curso, el curso todo el tiempo está recordando, nos está ayudando a entrenar o a desaprender
todas esas creencias, pensamientos que hemos, ¿verdad?, tenido por años, porque ha sido parte de años y años de un acondicionamiento, porque como yo muy bien explico en mi libro, nosotros estamos acondicionados, es como programados, ¿verdad? Viendo la parte esta mental como si fuera, somos terminales de un gran computador, pero ese computador ha sido como hackeado, mirando que nos han introyectado términos y terminologías para que nosotros, para, de alguna manera, es la manera de que cuando las personas están asustadas o cuando hay miedo, las personas están en un temor, es la manera de controlar a las personas, es como un control mental, vamos, porque lo quiero llevar por ahí para que vayamos entendiendo cómo se puede hilar este tema para que sea como más manejable este término de qué es el pecado. El curso indica que lo que pensamos que nuestro hermano, ¿verdad? La otra persona, que se considera el hermano dentro de lo que es la espiritualidad, más que una religión es espiritualidad porque todos estamos unidos desde una misma energía. Entonces, viéndolo así, que todos somos energía, ya no mirándonos como cuerpos, sino como entes de luz, energías, pues eso que te hizo aquella persona, que tú crees que te hizo, nunca ocurrió. Entonces, desde ahí el curso te rompe los paradigmas, porque tú dices, ¿cómo que nunca ocurrió? Si es que mi cuerpo, o sea, si la persona me agredió mi cuerpo, yo tengo un cuerpo, mi cuerpo lo sintió, pero es que tenemos que volver al inicio de esta conversación, viendo que somos energía, tenemos campos energéticos, somos una energía, una experiencia energética en un cuerpo materializado. Desde ahí, pues claro, si usted entiende que la otra persona lo agredió, pues usted dice, sí, yo tengo la prueba, me agredió, porque aquí está, me tomé la foto y tengo aquí el golpe. Pero mirándolo desde que somos la parte espiritual, lo que nos une a todos, lo que estamos viviendo aquí es una experiencia. Entonces, si lo que el otro hermano te hizo nunca ocurrió, pero cómo tú manejas eso mentalmente, ahí viene el entrenamiento mental. Voy aquí a hacer una, ¿verdad? Es algo que tenemos que nosotros mismos ir observando cómo nosotros pensamos y nuestras creencias. Porque el perdonar algo o perdonar una ofensa, una persona entiende que es difícil de perdonar. Por eso es que la gente no quiere perdonar, porque es que se sienten que son agredidos. Pero es que hay maneras de empezar a cambiar esa manera de pensamiento desde que uno empieza a observar su percepción de cómo yo percibo, porque así es como a mí me criaron, estos son mis pensamientos, cuáles son mis miedos. Yo tengo que examinar todas mis creencias. De ahí viene la percepción. Soy yo el que estoy enjuiciando, porque si yo tengo juicio, ya desde un juicio, ya tú tienes, pues claro, ya ahí está la parte de que no quiero perdonar, porque el mismo curso dice, y lo voy a leer textualmente, dice, el que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Entonces uno empieza a estudiar esto y de alguna manera te cambia tu paradigma, porque de alguna manera nosotros estamos siempre teniendo expectativas y de alguna manera queremos tener algún control y ahí está el apego a las cosas. Entonces yo digo, sí, es difícil perdonar si tú lo miras nada más desde un solo lado, desde la parte humana, pero si tú empiezas a llevar esto a la mente desde el análisis, porque tenemos una mente inteligente y hay una conciencia inteligente, y empezamos a mirar esto desde la parte energética y desde la parte espiritual, donde todos somos iguales y todos estamos en el mismo lugar, estamos todos unidos en la mente del creador y no ha pasado nada, pues claro, no ha pasado nada. Es un poquito difícil de entender, pero ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos que usar la mente. ¿Cómo perdonamos? Utiliza tu inteligencia, tu mente, para empezar a cambiar eso que yo percibo, porque es desde la mente que se perdona, porque todo está pasando en tu mente y por eso es que el curso dice que nunca ocurrió. Y yo hago ahí entonces un llamado a la mente de unidad.
La única manera es tener paz. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Tener la razón o controlar una situación o sentirte ofendido o sentirte víctima o decidir, ¿sabes qué? Yo voy a elegir la paz y desde la paz yo voy a analizar esta situación para yo estar en paz. Y ahí es que uno empieza a trabajar esto de lo que se llama cómo perdonar y cómo lograr ese perdón, porque es desde tu paz, no desde el otro, desde la tuya. Y cada uno es responsable y cada uno tendrá, ¿verdad?, su tarea de aprender a perdonar desde mi centro, desde mi yo. Porque, ¿qué pasa? Viendo que el curso también te trae el tema de que nosotros damos y recibimos. Si yo doy problemas a otro, yo voy a recibir problemas también. Cada vez que yo hago algo hay una repercusión porque es la ley de la energía. Entonces, viéndolo de que todo lo que yo hago también tiene como ley de energía, se expande, porque la energía se expande, pues así mismo me va a devolver a mí lo que yo doy. Entonces, esas cosas ayudan a la gente a ir cambiando la manera de ver este término de qué es el pecado. Porque el pecado realmente es un error desde la mente y lo que hay es que corregir el error. Y se utiliza la mente, ese es mi enfoque, utiliza la mente para corregir el error. Desde la parte de la unidad de la espiritualidad, desde pensamientos de unidad, pensamientos de paz, armonía, orden, y desde que tú sientas en tu corazón estar en paz. Y ahí es donde empieza el trabajo del perdón. Es un trabajo, le voy a decir algo, esto es un trabajo. O sea, esto no es así como, no, ya yo te perdoné. No, 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 no. Usted tiene que internalizar ese perdón desde la conciencia de unidad. Cuando hablamos y vemos el pecado desde ese lugar donde se le da esa carga que va acompañada con un juicio, literalmente, va acompañado, el pecado va acompañado del juicio. Entonces, cuando lo vemos así, como bien lo dice Liz, es importante que nosotros nos demos cuenta de que todo está sucediendo en nuestra mente, ¿sí? En nuestro pensamiento. Ahí se origina absolutamente todo. Nos habla del ejemplo que puede haber donde podemos ser físicamente, um, en el concepto de tanto de una discusión como de una situación, podemos recibir golpes físicos, podemos recibir palabras que dan golpes emocionales, ¿sí? Y venimos y los sentimos, y aparentemente los sentimos en el cuerpo. Cuando es emocional o es físico, a veces se tiende a llorar, especialmente cuando se es niño o se está en esa infancia o no se está preparado psicológicamente para poder ver de que esto es un ataque, pero es un ataque que está haciendo otra mente. ¿Sí? Y es una mente que no está siendo coherente con lo que está sucediendo y está teniendo una acción o una reacción, pero es sobre sí mismo y lo está utilizando a la otra persona para poder manifestar lo que está sucediendo dentro de sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros venimos y nos sentimos aludidos, ¿verdad? Al sentirnos aludidos, empezamos a generar este otro tipo de pensamientos y sentimientos y emociones, ¿sí? Que van de la mano con lo que es guardar un rencor, que lo opuesto vendría siendo, como lo decía Liz, el perdón, ¿verdad? Que pues en esencia el perdón es algo que solamente el mismo curso nos enseña que el perdón es algo que solamente existe aquí en la tierra, en este mundo. No existe en el cielo. En el cielo no puede existir el perdón porque, pues, en esencia nunca ocurrió el pecado. Lo que ocurrió fue un error, ¿sí? Lo que ocurre con nosotros a diario son errores. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para hacer esa corrección? Hay que ver la diferencia entre lo que es un pecado y lo que es el error, porque fíjense, si volvemos a las escrituras donde se nos dice que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna, pues ya miramos que allá hay una condenación acompañado de una limosna de alguien que es dueño absolutamente del todo, ¿sí? Y que en esa forma original de su creación le proveyó a su creación lo absoluto.
no lo dejó limitado de nada, le dio, lo proveyó con todo, absolutamente todo. Entonces, entramos ahora en esta experiencia, en este mundo donde observamos el pecado, aún desde la infancia. Al niño se le enseña de que no debes usar esa palabra soez porque Dios se enoja, ¿sí? Y empezamos ya a formarle un concepto al niño desde su infancia de que este Dios aparentemente es un ser enojón, ¿sí? Entonces ahí ya incurrimos en otro pecado que realmente es otro error, porque queremos seguir justificando y la fortaleza y la fuerza que tiene esa palabra que en esencia es inexistente. Pero algo aquí que voy a tocar yo y es sobre lo mismo, sobre lo que es la paga del pecado y la carga del pecado y lo que sucede, porque en la misma escritura habla y nos menciona de que esto viene a suceder en una forma hereditaria. El pecado, dice, de los padres será sobre los hijos de los hijos hasta la cuarta generación, que esta parte pues le encanta mucho a Hilda porque pues aquí venimos con lo transgeneracional, Hilda, y aquí podemos deshacer mucho de esta sobrecarga que dan estos condicionamientos como este tipo de palabras, hablando Ujú. específicamente del pecado, Hilda. Claro, y tendríamos que empezar, yo creo, por definir qué consideramos un pecado, ¿no? También, digo, hasta tenemos los pecados, 10 pecados que nos inculcan desde toda religión, ¿no? Entonces es no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu hermano, etcétera, ¿no? Entonces ya desde ahí vamos haciendo una idea de que eso está mal, ¿sí? Porque alguien ya nos puso una listita donde todo eso es un pecado y como entendemos el pecado desde esos términos, pues nos inmediatamente imaginamos que vamos a tener un castigo, ¿no? Porque estás faltando a algo que es un pecado. Entonces, hay diferentes, incluso hay diferencias más bien desde lo que es los campos mórficos, digamos, está el morfogenético, que es el que va directamente hacia tu linaje, hacia tu clan, ¿sí? Donde ahí a lo mejor el pecado no es tan fuerte como lo maneja la religión, pero sí es, por ejemplo, es un pecado o que no te cases de blanco, que salgas embarazada, que etcétera, ¿no? Como ese tipo de situaciones, porque se van dando patrones en la familia, ¿no? Donde las mujeres siempre han salido embarazadas y entonces se tienen que casar y sus matrimonios, pues como no fueron por un acuerdo o por amor, pues siempre fracasan, ¿no? Entonces, eso es desde el campo morfogenético, pero luego tenemos lo que son la resonancia mórfica, que es donde ahí entran ya esos pecados tan grandes donde dice no robarás, donde tú, por ejemplo, estás viendo la televisión y dicen es que se robaron tal cosa y te asustas y te dices, o sea, no, pues, ¿qué les espera a esas pobres personas? Van a pagar, o sea, en esa resonancia todos juzgamos o todos vamos en el mismo juicio, incluso aunque no sea de nuestra familia, simplemente porque es un pecado, ¿sí? Entonces, y la misma Biblia dice, ¿no? O sea, lo que uno haga, dice, cuando habla de las uvas, que dice, una generación come uvas y la tercera generación rechina los dientes y no sabe por qué. Eso es lo que pasa en transgeneracional, ¿sí? Cuando viene esa carga emocional, y hasta biológica, porque como decía Liz, sí, es verdad que te pueden pegar, que te puedes sentir, pero eso es biológico, ¿sí? O sea, se queda esa memoria en tu cuerpo, entonces es como eso es malo porque tú no debes de lastimar a nadie, eso es bueno porque te defendiste, piensa el otro. Y entonces cada quien tiene su propio juicio, que es lo que nos hace que no lleguemos a una solución. Entonces cuando Liz dice que es todo desde la mente, ¿sí? De decir, tienes que trabajar con tu mente para poder sanar o para poder ver
lo que es realmente el pecado, que es una ilusión, ¿no? Que es algo que no existe, pero que a la misma vez con el simple hecho de decirlo causa confusión. ¿Por qué? Porque tenemos tan arraigado ese principio, ese término en nosotros como humanidad, porque es en general, ¿sí? Que cuesta no pensar que no es así. Entonces, desde biodescodificación y transgeneracional, es por eso que se han hecho muchas herramientas precisamente para ir sanando esos eventos que nosotros consideramos como pecados o que ahora los podemos empezar incluso a ver como donde yo hago un juicio, ¿sí? Sin saber qué realmente es, ¿no? Entonces, desde biodescodificación, pues podemos empezar por conociendo lo que tú consideras que fue una agresión, digámoslo así, tanto física, tanto emocional como psicológica, etcétera, y trasladarlo a lo mejor en una constelación donde podemos ver dónde está el origen, ¿sí? Porque muchas veces vemos que he tenido casos donde tú piensas una cosa, que era lo que veíamos la percepción la semana pasada, tú piensas que es una cosa y yo pienso que es otra, y se han distanciado familias por décadas, porque uno pensó una cosa y otra, ¿sí? Entonces, cuando tú vas al momento exacto, que es lo que buscamos en biodescodificación, y o a la generación anterior, que es lo que vemos en una constelación, podemos ir sanando todo eso, que son muchísimos pecados, ¿no? Los que nosotros cometemos a diario, casi creo, ¿no? Entonces, estas herramientas nos ayudan a ir sanando eso desde la parte transgeneracional, lo que nos heredaron, desde lo que es el campo morfogenético, pero también las creencias e ideas que son a nivel general, bueno, al menos en nuestra cultura, ¿no? Que está muy arraigado todo esto. Es tan importante que tomemos esto de hoy en día como un punto de partida y hacer un parteaguas en los conceptos, ¿sí? Porque no podemos en este tiempo, en esta época, con tanta información que tenemos hoy, no podemos seguir como la carreta que sigue el buey, ¿sí? No podemos seguir haciendo eso. Ni tampoco, ¿por qué? Porque pues obviamente si hacemos eso, no nos estamos dando nosotros mismos el valor que se nos es dado desde el origen. Entonces, el hecho de que el curso de milagros nos diga de que el pecado no existe, esto no quiere decir que no haya un sinónimo para lo que es el pecado, ¿verdad? Tampoco quiere decir de que vamos a renunciar a los conceptos que nos da, por decir, la religión en el aspecto de lo que viene a fortalecer un balance dentro de la sociedad, como lo que es no matar, no robar, no ultrajar, no cometer adulterio, fornicación y todas estas otras cosas que se dan ahí bajo el decálogo de los 10 mandamientos. Pero sí dice el curso de milagro algo muy bonito y que nos agrada a todos los que hacemos el curso y vivimos bajo esa regla, que es la regla de oro. Y la regla de oro nos enseña que no vamos a hacerle a nadie lo que no queramos que nos hagan. O sea, es solamente utilizar la lógica. Entonces, utilizando ese punto de partida, le vamos a dar el pecado el lugar que le corresponde y es en la nada, absolutamente en la nada, y ver todo lo demás como lo que realmente es un error. ¿Y qué es lo que se puede hacer con el error? Se dice de que, dice el curso de milagros en un espacio en el libro de texto, dice de que aún lo torcido se puede enderezar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? De que los errores los podemos corregir, pero si ya pecamos, estamos condenados a muerte. Entonces, definitivamente es algo que no puede, desde el punto de vista de la creación y el creador, quien es un ser eterno, ¿sí?
y que ha creado a toda esta creación, a sus hijos, bajo su imagen y semejanza, pues tampoco su imagen y semejanza puede tener fin. En pocas palabras, no pueden morir, no pueden dejar de ser. Entonces, vamos quitándonos esa carga de la palabra pecado y llamémoslo todo por su nombre. Y hablemos de los errores, porque los errores son los que puede corregir la mente y son los que los profesionales de la rama pueden ayudarte a llevarlos a un lugar donde se pueda hacer la corrección. Y cuando ya le quitamos esa sobrecarga, ¿verdad? A la mente, al pensamiento, pues se nos facilita día a día ir haciendo esas correcciones porque nos damos cuenta de que todo lo que hemos estado viviendo ha sido una ilusión y esa misma ilusión es la que hemos recibido nosotros y es la que le estamos heredando a nuestros hijos, los que somos padres, a nuestras parejas, a nuestros amistades y compañeros, porque seguimos alimentando lo mismo. Entonces, ya cuando lo vemos desde ese punto de vista para el profesional, Liz, es mucho más fácil empezar a trabajar con la siguiente parte que también viene acompañado con el condicionamiento del bendito pecado, que es el padecimiento, la enfermedad, ¿sí? Porque en algunas culturas o en algunas formas de verlo, vemos que la enfermedad o el padecimiento va de la mano con el pecado. Entonces, cuando nosotros ya nos quitamos esta carga y lo vemos como lo que es, y ahora estamos tratando con un error, Liz, ¿cómo se maneja ya ahora la experiencia, especialmente con los que tenemos estas creencias limitantes? Sí, fíjate que por eso es que yo inicié mi charlita hablando de la energía, de ese campo de energía donde tenemos que ubicarnos, donde realmente estamos viviendo la experiencia desde un campo energético. Entonces, cuando las personas están con una carga pesada como lo que es un pecado, que yo me imagino un pecado como un asteroide encima de uno porque es una piedra súper gigante. O sea, ¿quién puede vivir una vida normal o quién puede disfrutar de una vida plena teniendo una carga tan pesada? Es bien difícil. Y desde un campo energético, y esto ya toda la medicina china, oriental, lo ha practicado como campos energéticos. Ellos hablan de los bloqueos energéticos que hay en el cuerpo. Ahora acá en Occidente, pues Occidente se ha encargado siempre de hacer el método científico y comprobarlo. Pero esto antes de Cristo ya se sabía que nosotros, ahí había un conocimiento, una inteligencia, que éramos seres de energía. Y lo seguimos siendo, pero a lo que voy es, si usted está en una emoción es una energía, una carga energética, es una información energética. La emoción se está dando y usted no la puede procesar o la reprime, ya esa carga energética que trae esa emoción, en algún lado en el cuerpo, en algún lado se va a tener que posicionar precisamente en ese sistema energético donde usted no puede procesar esa emoción. Y de ahí es que vienen los problemas, las causas de enfermedades o las causas de malestares emocionales, no tanto físico, sino emocional, energético, psicológico, mental, porque te afecta todo. Afecta hasta cómo respiramos. Cuando, un ejemplo para que puedan ir internalizando la información. Voy a hablar de ansiedad porque eso es ¿verdad? La orden del día. Cuando una persona está en ansiedad, si ahora yo quiero que tú observes cómo tú respiras cuando estás en ansiedad y empiezas a hacer un poco de conexión con tu cuerpo, te das cuenta que lo único que respira es esta parte de aquí, torácica acá, este es tu respiración bastante rítmica, acortada, pero no te das cuenta porque es inconsciente. Pero ¿qué pasa? Respirar es energía.
Cuando usted respira, usted lleva energía a su cuerpo porque eso es parte del oxígeno, lo que usted necesita para que todas las células estén procesando. Entonces, si yo respirara inconscientemente toda mi vida con esa manera de respirar, donde mi cuerpo no está recibiendo completamente toda esa energía, ¿qué está pasando? Pues no está llegando ese alimento, esa nutrición. ¿Y qué pasa? Ahí es donde hay bloqueos energéticos. Con los años empiezan a haber problemas, ¿verdad? Porque pueden haber problemas desde el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, porque todo está conectado. Inclusive el cuerpo es un sistema completo. El sistema no son el corazón solo, no son los riñones, no, 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 el cuerpo es completamente sistémico. Entonces desde ahí es que nos afecta el lado del perdonar y el lado de soltar. ¿Soltar qué? Suelto esa carga que me he creado en mi mente pensando que llevo una piedra encima que sería el pecado. Entonces hay que verlo, por eso es que trabajamos desde la mente, analizamos la situación, la tenemos que revisar, tenemos que hacer introspección, tenemos que analizar esto desde diferentes maneras para que usted vaya soltando esa carga que ha creado una palabra que por años hemos estado condicionados a una palabra que se ha utilizado para la humanidad como parte de sentirnos culpables. Y esa es la... Fíjense, perdón, Liz, fíjense que en el libro de texto, creo que es en el capítulo 1, donde nos habla de la oscuridad, y dice que la oscuridad es la falta de luz, de la misma manera que el pecado es la falta de amor. Entonces, pero venimos nosotros y profesamos amor, amor filial, amor eros, todos estos tipos de amores que ahora tenemos, ¿no? Con la multiplicidad de cosas que se ha dado, pero vamos a llevarlo a un solo lugar, a un solo concepto. Entonces, si la oscuridad es falta de luz y de la misma manera el pecado es falta de amor, pues empecemos por amarnos nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos? Es rompiendo estos hechizos, estas palabras groseras y grotescas que nos han venido a limitar, y pongamos las cosas en su lugar, y desde el amor, porque desde ahí es donde viene y procede el perdón, ¿sí? Desde el amor empecemos por perdonarnos a nosotros mismos. Me perdono porque yo antes pensaba que era un pecador y que pues realmente pues no tenía perdón de Dios, quien siempre ha sido amor y que todo el tiempo me ha visto como Él me creó. Y todo lo que yo había creado son exactamente esas creencias, y son creencias limitantes que me han mantenido en un estado donde lo he normalizado porque por generación tras generación ha sido así. Entonces, Hilda, ¿por qué tengo que ser yo la diferencia? Bueno, porque ya te tocaba, ¿no? O sea, ya es el momento de hacer el cambio. Uno ve, por ejemplo, en los diferentes linajes o clan, donde siempre hay alguien que no encaja, ¿sí? Hay alguien que muchos le conocemos como la oveja negra, o el raro de la familia, o el diferente, o el que no se junta, el que se cree más, el que no o se siente menos y no se integra, ¿sí? De alguna forma. Entonces, estas personas, desde lo que es la biodescodificación y constelación, son personas que vienen a sacrificarse, digámoslo así, siendo diferentes para que el clan voltee a ver y digan, bueno, ¿por qué? Pero a la misma vez la persona que está haciendo el rol de salvador, digámoslo así, para el clan, también voltea a ver y diga, ¿por qué no encajo? ¿Sí? Y con esto no quiero decir que tenemos que esperar hasta que esa generación llegue. En todas las generaciones hay alguien así, en todas, ¿sí? Solamente que si no sucede el cambio en esa generación, bueno, pues la siguiente va a volver a tener a alguien más. Y es increíble porque lo podemos ver desde el transgeneracional, cómo se repiten las fechas. O sea, es increíble que, ay, mira, nació el mismo día que el abuelo, ¿no? No es casualidad, es porque ahí hay una información que tenemos que sacar
para poder saber qué es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Lo que el clan quiere sanar, lo que ya no puede continuar más abajo, porque entonces viene cada generación viene más difícil y menos comprensiva. Entonces, incluso, por ejemplo, cuando también el clan está en esa negación de excluir al que no encaja, ahí justo es donde uno tiene la mayor sanación y encuentra ese perdón, ¿sí? Encuentra el decir, sí, así fuimos, así ha sido nuestro linaje, así pasó, así ofendí, así me ofendieron, así todo lo que haya pasado, ¿sí? Simplemente a sentir y nada más, no hay más. ¿Qué más puedes cuestionar? No hay juicios, en el asentir no hay un juicio, no hay un culpable, no hay una ilusión, no hay creencias, simplemente pasó, ¿sí? Simplemente está y el transgeneracional se encarga de, si bien ir hacia la parte específica, y se puede encontrar incluso en la generación o el ancestro, el cual fue el que empezó esta carga para las demás generaciones, o simplemente con el simple hecho de que la persona que quiere y va a en busca de una sanación, lo asiente y diga, sí, es tan fácil, pero se requiere muchísima fuerza de voluntad, obviamente, claro, ¿verdad? Y otra de las formas que también nos podemos dar cuenta que cometemos mucho, y más nosotros como cultura eh, hispanohablante, es ponemos el nombre de nuestros abuelos, de nuestros padres a nuestros hijos. Y simplemente por llevar ese nombre ya tienen una carga transgeneracional de todo lo que vivieron estas otras personas. ¿Sí? Sí, me quedé con, me quedé con ese mismo pensamiento de Hilda. Sí, ya me tocaba a mí, pero luego viene y lo remata ahorita con esta última parte donde habla de estas herencias, ¿no? A veces hasta físicamente nos tendremos a parecer, aparte de que tenemos el nombre de nuestros padres, también llevamos en esa parte biológica el ADN, ¿no? Y se puede ver, por mucho que niegues al hijo o a la hija, te sale más parecido. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema de lo que es el pecado, fíjense en esto que es muy importante. Cuando se le quita y se desvaloriza este tipo de términos, ¿verdad? Y se lleva al verdadero concepto de lo que son las cosas, entonces venimos y nos hacemos la pregunta, qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación de nuestra propia mente, ¿verdad? De nuestro propio concepto. Y puede ir hasta esas equivocaciones donde nosotros lo ocultamos y lo guardamos, ¿sí? Y todos literalmente son errores. Entonces, si nosotros ya lo ponemos bajo ese contexto, entonces podemos empezar a sanar, ¿verdad? Empezamos a sanar el clan, empezamos a sanar el cuerpo, empezamos a sanar el alma, empezamos a sanar el corazón, empezamos a sanar nuestra mente, se acaban todos estos tormentos porque ya no estamos condenados. Habemos muchos que en un momento, porque es tanto el condicionamiento, que no vemos ni la forma en cómo podemos ir en comunión y hablar con Dios, porque somos malvados, somos pecadores, porque no merecemos, ¿sí? Todo esto nos causa solamente esta palabra, todo esto nos causa a nosotros. Um, y dónde es más fuerte esto? En lo que viene siendo la religión, ¿sí? Y yo recuerdo cuando iba al templo y iba cargado de un mundo de pecados. Y aparte, después, ya sea que me diera a mí la oportunidad de dar yo el tema o que alguien más diera el tema principal en el templo, pues salía más condenado de lo que había entrado por el hecho de que, o sea, hay una forma en que tú eres confrontado, ¿verdad? Con los mismos demonios que tú llevas, que son estos pensamientos, ¿verdad? Estas percepciones que tú tienes. Pero si tú vienes y te empiezas una vez más a ver cómo la fuente te ve, como el Padre te ve, como Dios realmente te ve, ¿verdad? Entonces empiezas a reconocer
que lo único que hay de hoy en adelante es un espacio para hacer las correcciones. Y aquí viene a jugar algo muy importante en todo esto, Liz, y es poner el ego en su lugar. ¿Y qué es el ego? El ego es prácticamente es una identidad adquirida que va de la mano con lo mismo del pecado, Liz. Pero cuando nosotros hacemos este cambio, podemos ahora más fácilmente poder hablar, expresar y generar el espacio óptimo para adquirir una sanación absoluta, como lo dice, como bien lo dice tu libro. Sí, fíjate que ahorita dijiste, hablamos de, igual Hilda lo mencionó, la ilusión, ¿no? Tenemos que mirar esto. Hay varias cositas que quiero dejar en la mente de las personas. Eh, ¿Por qué yo estoy practicando una religión? O sea, ¿por qué la practico? ¿Desde cuándo me la enseñaron? ¿Por qué voy a esa religión? Porque hay cientos o diferentes tipos de religiones. Pero desde entender por qué tú practicas esa religión y empezar realmente no a ir ¿verdad? Al sitio de reunión, sino empezar a investigar de dónde salió esa religión, ¿verdad? ¿Quién fue el fundador? ¿De dónde son las ideas? Porque de ahí es que usted empieza a entender bien esto del pecado y todos estos conceptos que han sido introyectados en nuestra mente. Entonces, tener un origen, una base, entenderlo, ¿verdad? Y no estamos diciendo, usted practique lo que a usted le haga bien, pero que usted practique algo porque lo siente en su corazón y le hace bien. Desde ahí es importante entender esto, porque somos temporales. La ilusión lo que quiere decir es que nosotros estamos aquí de paso hablando de la experiencia física, tiene un inicio y un final, porque ese es lo que dura el cuerpo, ¿verdad? Físicamente aquí. Pero volvemos a la eternidad, seguimos viviendo, nada pasa, el cuerpo caduca, pero nuestra esencia, nuestra verdadera esencia, lo que somos aquí, que somos seres de luz, tenemos una energía y estamos aquí en una experiencia energética de conocer o de vivir algo acá, porque alguna razón, ¿verdad? Todo el mundo tiene alguna razón para estar aquí, porque nosotros dimos la voluntad, hubo una voluntad, aquí a nadie lo lanzaron, apareció aquí de verdad, así como yo digo, no fue algo así, un evento de que de momento estoy, de repente estoy aquí. A usted fue siempre, no se hace nada sin su voluntad. El curso, hay tantas cosas que tendríamos que aclarar aquí, pero no pasa nada que usted no haya sentido. El estar aquí quiere decir que usted dio su voluntad. Entonces, desde ahí, como dice Hilda, asentimos y nos hacemos responsables y decimos, sí, así fue, así fue. Y desde ahí es que comienza este viaje de entender todos esos conceptos que tenemos que ir poco a poco cambiando nuestra manera de pensar, cuestionar nuestras creencias, cuestionar mi religión, cuestionar lo que yo aprendí, cuestionar lo que significa la palabra pecado, desde la mente, porque el ego es la personalidad que tenemos, ¿verdad? Aquí hacemos una personalidad para poder sobrevivir o tener una vida encarnada en un cuerpo, pero cuando ese cuerpo caduca, el ego también. El ego no se va con usted. Por eso es que dicen que cuando uno ¿verdad? El cuerpo caduca y uno hace transición, dicen que no te llevas nada. No te llevas nada porque todo lo que has vivido aquí es una ilusión. Definitivamente, es muy importante hacer esta clarificación desde el punto de vista de que am, en el proceso de estar encarnados, vamos a tener infinidad de experiencias. Pero como bien lo dice Liz, deben ser experiencias que vayan de acuerdo con nosotros mismos. O sea, hay que indagar, hay que profundizar y no hay que
replicar ni repetir simple y sencillamente porque lo estamos escuchando. Se trata de utilizar la lógica, ¿sí? Se trata de asesorarnos, de informarnos con tanta tecnología, con tanta información que hay para que podamos profundizar y no con el hecho de que nos separemos. Si hay un lugar donde nosotros nos encontramos y en ese lugar donde nosotros estemos o nos congreguemos, viene y nos sirve como un apoyo, como un crecimiento, como un estímulo emocional, yo soy el primero que les digo, continúen, sigan haciéndolo, pero no sigan desde un lugar donde están siendo condicionados. ¿Sí? Desen ustedes mismos la oportunidad. Las mismas escrituras dice, escudriñad las escrituras porque en ellas creéis que teníais la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Sí, así dice la palabra. Entonces, como así dice la palabra, pues hay que hacer eso, ¿no? Hay que informarnos, no hay que no solamente ocupar un espacio en ese sitio de congregación o cuando estés con otro lugar, sino que hay que hablar y hay que hablar con fundamento, con información y utilizar esta información para nuestros beneficios. Fíjense, el curso de milagro también dice, creo que es en el libro de texto, en el capítulo 20, habla sobre cómo lo que es el pecado, y así lo vemos todos. Lo vemos, dice, como un portón inmenso que se presenta enfrente de nosotros, del cual no tenemos la llave. Así lo pensamos cuando estamos en un pensamiento condicionado. Pero esta llave maestra se llama error y tiene corrección. Entonces, si nosotros utilizamos la llave maestra y abrimos este portón, derrumbamos esta barrera, vamos a definitivamente tener una experiencia muchísimo mejor de la que ya estábamos experimentando. El Padre no nos condena, no nos condenemos tampoco nosotros mismos, ni permitamos ya que nadie más nos condene, ni condenemos a nuestros hijos o a los demás que están con nosotros. O sea, hagamos ese cambio que es tan necesario para que podamos entrar ya ahora en un estado donde nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos hereden algo aún mucho más grandioso que lo que nosotros heredamos. Cuando hacemos esto, entonces podemos ya ir y profundizar mucho más allá y llegar a los conceptos de lo que realmente somos desde la parte energética, desde la parte espiritual y desde esa parte es donde entramos en unidad y entramos en unidad con nuestros ancestros, Hilda. Y al entrar en esa unidad con nuestros ancestros, pues también puede ser de que podamos hasta hablar ¿cómo se dice? Con ellos, con nuestra familia y decirles, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? No era un error. Digo, no era un pecado, era un error. Estábamos en un error, estabas en un error. Pero lo único que podemos hacer es corregirlo y lo vamos a hacer desde el amor. Hilda, el tiempo para hablar de lo que es un pecado y de lo que puede hacer todo esto es innecesario de aquí en adelante. Lo único que podemos hacer es corregir estos errores, ¿sí? Estas actitudes, estas ilusiones y llevarlo al único lugar donde podamos encontrar la paz, el amor y la armonía. Y eso se logra primeramente con la aceptación, ¿verdad? Y después de esta aceptación es tomar acción. Hilda, ¿cómo tomo acción? Ah, pero ahora sí de que no en una parte pasiva, sino una parte activa. Bueno, pues como lo hemos venido diciendo en distintos eh, programas, hay que empezar a hacer un autoanálisis. Y si no tienes la capacidad o sientes que no sabes por dónde empezar, dijimos, está el libro, La Sanación Absoluta, te da una guía exacta de cómo podemos llegar precisamente a sentirnos así, en paz, ¿sí? Tener esa paz, esa tranquilidad y vencer todas esas creencias, esos paradigmas que tenemos que nos han marcado. Ese es un buen comienzo para que uno pueda entender cómo ir haciendo esa transformación. Ya después, bueno, todo lo demás viene
por añadidura, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ya de ahí puede venir una terapia, podemos buscar una constelación, podemos buscar alguna terapia de biodescodificación, el transgeneracional, etcétera, ¿no? Pero lo primero es hacer un autoanálisis de dónde estoy yo ubicada, qué es lo que pienso o cuáles son mis creencias, porque es lo primero que tenemos que empezar a identificar y ya después de ahí, bueno, seguir una guía que como les dijimos en el libro, La sanación absoluta, nos guía, pero sí de kinder, o sea, está súper sencillo, que todo el mundo lo puede entender, pero que nos hace ver las cosas tal como son, ¿sí? Entonces, por ahí podríamos empezar. Y otra recomendación que siempre hago es simplemente asentir, decir sí a todo como es y a todos como son. Liz, un consejo más para nuestra audiencia. Bueno, mis consejos siempre van a ser analíticos, introyectivos. Eh, nosotros, donde nosotros podemos hacer muchas introyecciones cuando estamos en paz. Siempre recomiendo a las personas que saquen un espacio, un tiempo, 10, 15 minutos, para sentarse nada más y dejar que simplemente sentir la vida a través de una respiración. Y eso poco a poco va llevándote a ir hacia adentro. Es como que las personas empiezan a tener una conexión muy interna con su ser. Y ahí en ese momento podemos buscar ayuda, pedir guía, hacer una oración, entrar al campo que hablo tanto de la unidad, ¿verdad? Y siempre llevar todas estas cosas que nosotros no podemos controlar a ese campo de unidad, teniendo siempre esa fe, porque la fe es la que nos ayuda aquí, y pensar que nada es para siempre, que todo en la vida se resuelve y que si yo estoy pasando un momento difícil, pues voy a pedirle, siempre pido ayuda, consejo, siempre pongo esta situación en, en la energía que nos une a todos, que sería el supremo, el campo cuántico, la fuente, el creador, siempre buscando esa seguridad de que hay algo más allá que nosotros sabemos que existe y que de alguna manera vamos a sentir cómo resolver nuestras situaciones, porque también es sentirlo y buscarlo y no hacer algo, y ese hacer algo es ir hacia adentro. Cuando vas hacia adentro y haces esta introspección, te vas a encontrar contigo mismo y también te vas a encontrar con la unidad de esa fuente hermosa, de esa manifestación, esa voz interna que te habla. Y es el deseo dentro de la fundación a que tú puedas llegar a manejar estos conceptos y darle la aplicación dentro de tu propia vida para que empieces a desarrollar el amor propio. El amor propio se empieza a desarrollar quitándole el valor a la falsedad y integrándote en lo único que existe, que es la verdad. El maestro diría en este mensaje de hoy en día, quien nos lo está dando, el maestro Jesús, quien canaliza un curso de milagro, diría después de hacer esa marca sobre la tierra y marcar esa línea, y diría, el que se sienta libre de errores, que arroje la primera piedra. Es importante que veas todo como realmente es. El Hijo de Dios puede jugar a verse convertido en un cuerpo y que es presa de la maldad y de la culpa, con una corta vida que acaba en la muerte. Mientras tanto, su Padre ha seguido derramando su luz, la sigue haciendo hoy a través de un curso de milagros, y eso lo hace sobre todos nosotros, amándolos con un amor eterno. Con ese amor eterno nos despedimos de todos y cada uno de ustedes, deseando de que el mensaje de hoy en día se quede no solamente grabado en nuestras mentes, sino también en nuestro pensamiento, en nuestros corazones y que lo llevemos a la acción y que reconozcamos de que somos
imagen santa y perfecta del Eterno, y que sus brazos están eternamente abiertos, esperando a que vuelvas a la razón, ¿sí? A la coherencia, y te veas como realmente es, como el santo y la santa hija de Dios. Será hasta nuestro próximo programa en que tendremos otro episodio más de lo que es un curso de milagros y la clarificación de términos. Yo le agradezco infinitamente a ambas, la licenciada Hilda Hernández y a la doctora Liz Morales, por el tiempo que se dan para venir y compartir con nosotros todo este conocimiento que llevan. La verdad que nos sirve de mucho y les estamos eternamente agradecidas. Para ustedes, un abrazo inmenso, al igual que para todos, una bendición y lo que siempre recibimos del Maestro Jesús. Un milagro en su nombre. Hasta pronto. Bien. Adiós, adiós. Bye. Bye. Nos vemos la próxima semana. Bye.